¿Ustedes han pensado en tener hijos? Normalmente pensamos en la maternidad y en la paternidad como algo que se disfruta y nos da un sentimiento de autorrealización. Los padres se ven reflejados en sus hijos. Al cuidarlos, tienen un sentimiento de poder e importancia. Los logros de sus niños incluso influyen en su autoestima. Sin embargo, algo de lo que no se habla lo suficiente es que ser padres es también una experiencia que se puede interpretar de distintas maneras, donde junto al amor puede experimentar sentimientos tales como el cansancio, la incertidumbre, la frustración, el fracaso, el rechazo, etc. Siempre que nos hacemos cargo de un niño o niña, los cuales son dependientes y se impresionan con facilidad, se despiertan aspectos de los que fuimos de pequeños, lo que vivimos, la forma en que se nos trató, aquello que nos dio seguridad, pero también aquello que nos hizo daño. Si estas emociones negativas no son superadas o controladas de manera sana y asertiva, puede llegar a causar lo que se conoce como trauma generacional. Gail Jones escribió la frase: "Quítate sus demonios de la espalda, no los tuyos, los de ellos". En esta frase podemos interpretar que los demonios representan traumas que se nos pegan de otras personas, los cuales no podemos superar. Y de esto es lo que va básicamente el trauma generacional, ya que se trata de un trauma que se queda en el individuo y pasa de generación en generación. Ahora mencionemos un ejemplo. Imaginemos una familia desde la perspectiva de una niña pequeña, donde consideramos a la abuela y al abuelo como la primera generación. La abuela tiene baja autoestima. Sufrió violencia doméstica ya que su madre era alcohólica. Por otro lado, el abuelo tiene ansiedad por padres negligentes. Los abuelos tienen una hija y con ella empieza la segunda generación, mamá y papá. Mamá experimentó trauma por las condiciones de los abuelos y tiene depresión por abandono. Papá reprime sus emociones al tener una hija aún sin trabajar en mejorarse a ellos mismos. Esta cadena generacional de trauma sigue y sigue creciendo y será pasada de generación en generación, a menos que alguien corte la cadena y haga el cambio. El tema del trauma generacional se ha hablado de una manera más abierta recientemente, por ejemplo con las películas Turning Red y Encanto. Ambas tienen tramas muy diferentes, pero tienen en común que se enfocan en romper la cadena del trauma generacional. Ahora, la cuestión es, ¿cómo se rompe esta cadena? Honestamente, no es algo sencillo, ya que la personalidad de un ser humano se conforma en base a las relaciones con las personas importantes que tienen que ver en su crianza y educación, pero también está influida por la atmósfera, los asuntos que están presentes de una u otra forma y, más que nada, el entorno en el que crece. Es importante mencionar que estos patrones conductuales son fáciles de repetir, es decir, al ser vistos como actos naturales y normales, cada integrante de la familia considera esto como algo normal, el cual se establecerán formas de pensamiento donde se construirán bases no tan sólidas que producirán los actos mismos, creyendo que así y hasta un cierto punto se justifican los actos y formas de pensamiento de los padres. Para sanar, tenemos que, primero que nada, analizar o más bien buscar las heridas que tienen en duelo a la familia y a nosotros mismos, ya sea con problemas en la misma familia o pues en otro aspecto del entorno. De igual manera, es importante identificar y analizar cómo estas afectan en nuestro comportamiento y al entorno mismo. Pero no es solo analizarlo, es tener empatía, es comprenderse el uno al otro
y dialogar. Hablar sobre cómo se sienten, cómo superarán esto juntos. Como tal, hacer uso de la escucha activa para obtener mejores resultados. Si bien la familia, al ser una de las sociedades de primer instante en el primer año de la persona, resulta una tarea complicada si se adjudican responsabilidades afectivas que no debemos cargar con nosotros mismos. Aunque en realidad no hay un camino exacto que nos diga cómo superar esto. Superar este acúmulo de traumas durante la etapa del desarrollo humano nos puede llevar años, meses, tal vez décadas, o quizás días. Pero a veces lo más difícil, y a la vez más importante, es tomar iniciativa. Es muy importante que aunque sintamos miedo o tal vez hasta nos sentimos perdidos, debemos dar el primer paso para poder superar los obstáculos que nos puedan llevar a la solución del trauma.